Cordial saludo para la tutora Marcela Suárez, tutora y directora Paola García, para nuestra asesora Diana Pinto, para el líder de la especialización en Educación, Cultura y Política, Daniel Paniagua, y para el líder de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo de Aprendizaje Autónomo, Carlos Daza. Nosotras, Sonia Cifuentes, Angélica Vargas y yo, Dineji Pinilla, presentamos como proyecto aplicado el diagnóstico psicoeducativo de los estudiantes del Centro Integral de Rehabilitación Escolar, CIRE, una mirada intercultural inclusiva. Bogotá, 17 de marzo de 2020. Resumen analítico especializado RAE. Se coloca como título Diagnóstico psicoeducativo de los estudiantes del Centro Integral de Rehabilitación Escolar, CIRE, una mirada intercultural e inclusiva. En la modalidad de trabajo de grado, proyecto aplicado. En la línea de investigación se toma la educación intercultural e inclusiva y se define como un enfoque educativo que tiene un carácter de inclusión donde se puede desarrollar un trabajo que genere conciencia, que favorezca la equidad y la convivencia y así poder lograr la transformación de contextos locales. Las palabras claves que se amplían más adelante en el marco conceptual y teórico son diagnóstico psicoeducativo, necesidades psicoeducativas, dificultades del aprendizaje, estrategias de rehabilitación escolar, interculturalidad y educación inclusiva. En la descripción, este trabajo es el resultado del proyecto aplicado elaborado como opción de grado para optar al título de especialistas. La asesoría la recibimos de parte de la doctora Diana Pinto. El presente trabajo se encuentra inscrito en la línea de investigación Educación Intercultural e Inclusiva de la Escuela de Ciencias de la Educación. Se desarrolló con la metodología de investigación cualitativa mediante la cual se realizó un diagnóstico psicoeducativo de los estudiantes del Centro Integral de Rehabilitación Escolar, CIRE, con el propósito de analizar aspectos del desarrollo escolar y convivenciales de los estudiantes y abordar con las diferencias del aprendizaje teniendo en cuenta la interculturalidad y la inclusión, educación inclusiva. Como parte del paradigma cualitativo se hace observación y entrevistas semiestructuradas que permiten comprender la realidad del contexto educativo. También se aplica una prueba de diagnóstico de necesidades educativas para determinar las causas del bajo rendimiento escolar, que pueden tener asidero en el entorno social, en necesidades académicas específicas o en necesidades especiales. Finalmente, desde una mirada intercultural e inclusiva, se pretende recomendar a la Fundación algunas estrategias que permitan mejorar el acompañamiento escolar inclusivo a sus usuarios. Fuentes. En las fuentes relacionamos las 5 bibliografías más importantes. Tuvimos la fortuna de que la compañera Sonia trabaja en la Universidad del Rosario. Encontró por medio de los gestores bibliográficos de la universidad a Luque y Rodríguez, dificultades en el aprendizaje. Relacionamos Mora y Aguilera, dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Romero y Lavín, dificultades en el aprendizaje. Solís, Urdaneta y Valverde, protocolo de diagnóstico e intervención psicopedagógica. También tenemos a Vargas, determinar las necesidades educativas especiales de los alumnos de básica primaria de la institución Ismael Perdomo Borrero de Gigante Huila, Colombia, para el diseño de estrategias pedagógicas de formación para docentes sobre capacidades intelectuales superiores en estudiantes. Para los contenidos nos acogimos a los lineamientos para trabajos de grado, especializaciones en la Escuela de Ciencias de la Educación. En la versión número 4, correspondiente a julio de 2017. Metodología. El proyecto es una investigación enmarcada en el paradigma y enfoque cualitativo, con método inductivo, un diseño exploratorio
descriptivo en el que estarán presentes la observación, la entrevista y guías de recolección de datos para identificar necesidades académicas especiales o específicas. Diseñamos una entrevista semiestructurada y junto a este documento colocamos algo que llamamos registro observacional. Más adelante miramos las variables que se tomaron. Índice general e índice de tablas. De acuerdo con lineamientos para trabajos de grado, especializaciones SEDU 2017, para el proyecto aplicado, el trabajo escrito debe contar con la portada, RAE, índice general, índice de tablas y figuras, introducción, objetivos, marco teórico, aspectos metodológicos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias y anexos. Cabe destacar que estos ítems para incluir en los documentos de trabajo de grado, lineamientos para trabajo de grado, especializaciones SEDU, corresponde a 2014. De acuerdo a estos lineamientos y la ampliación del trabajo, la tabla de contenidos queda de la siguiente manera. Introducción, objetivos. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, los objetivos específicos. Línea de investigación y dentro de la línea de investigación, educación intercultural e inclusiva. Marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos antecedentes, diagnóstico psicoeducativo, necesidades educativas, dificultades del aprendizaje. Dentro de dificultades del aprendizaje tenemos problemas escolares, bajo rendimiento escolar. Nuevamente, dentro del marco teórico tenemos estrategias de rehabilitación escolar, interculturalidad, educación inclusiva. En aspectos metodológicos tenemos enfoque de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de la información. Dentro de las técnicas e instrumentos contamos con la entrevista y la observación. Nuevamente, dentro de aspectos metodológicos tenemos procedimiento de aplicación de los instrumentos, dentro de lo cual tenemos el cronograma, diseño y ejecución del plan de análisis de datos. Por último, tenemos discusión, conclusiones y recomendaciones, referencias y anexos. Dentro de anexos tenemos la entrevista inicial y el registro observacional. En la lista de tablas encontramos tabla 1, población y muestra, dentro de aspectos metodológicos. En la lista de figuras tenemos la ilustración número 1, cuadro de tipificación de las dificultades de aprendizaje, Romero y Lavinch, 2005, y esta está en dificultades de aprendizaje dentro del marco teórico. Las siguientes ilustraciones están dentro de los resultados y corresponde a la ilustración 2, género de los estudiantes inscritos a CIRE, ilustración 3, estudiantes extraedad, ilustración 4, interculturalidad, ilustración 5, jornada escolar, ilustración 6, relación de estudiantes inscritos en CIRE y colegios de donde provienen. Y por último, ilustración 7, con quienes conviven los estudiantes. Introducción. Este proyecto se fundamenta en la ardua tarea de buscar estrategias que mejoren el desarrollo psicológico, la convivencia, la calidad de vida en el contexto escolar de los estudiantes que llegan a la Fundación Somos un Futuro para mi País en el programa Mi Refuerzo Escolar del Centro Integral de Rehabilitación Escolar, CIRE. Esto sustentado en la premisa de que la educación tiene el importante papel unificador y transformador de contextos. La Fundación recibe estudiantes de colegios del sector de Patio Bonito en la ciudad de Bogotá para brindarles un proceso de acompañamiento y de orientación, sea este sugerido por la institución educativa mediante remisión o por iniciativa de los padres. Se cree que un diagnóstico psicoeducativo ayuda a mejorar dicho acompañamiento, ampliando estrategias que orienten procesos académicos desde una mirada intercultural y de inclusión. Los estudiantes inician el proceso de rehabilitación escolar a través de un refuerzo
donde simultáneamente son valorados por un equipo interdisciplinario que trabaja bajo hipótesis en sus disciplinas, ya que la Fundación no cuenta con los recursos para adquirir pruebas, materiales didácticos y demás elementos que permitan una evaluación e intervención más apropiada. El equipo interdisciplinario lo conforma una psicóloga, una fonoaudióloga, un terapeuta ocupacional, dos rehabilitadores escolares y todos trabajan con el acompañamiento y orientación de la directora creadora de este programa. El grupo de trabajo de proyecto aplicado se propone realizar un diagnóstico psicoeducativo que, además de revisar factores biológicos o clínicos, a través de la observación y de la entrevista, se logren evidenciar aspectos sociales y culturales que complementen este diagnóstico y así ofrecer a la Fundación unas recomendaciones desde un enfoque cualitativo que aporten estrategias para la rehabilitación escolar. Cabe destacar la importancia de este proyecto para las especializaciones en educación, cultura y política y en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Y es que la línea de investigación que se maneja en este documento corresponde a educación intercultural e inclusiva. Es una línea funcional donde se puede desarrollar un trabajo que genere conciencia, que favorezca la equidad y la convivencia y así poder lograr la transformación de contextos locales. Objetivos. El objetivo general de este proyecto aplicado es realizar un diagnóstico de las necesidades psicoeducativas de los estudiantes del Centro Integral de Rehabilitación Escolar CIRE, que posibilite una atención integral de las dificultades escolares desde una mirada inclusiva y de interculturalidad. Ya tú no sabes, calza, pintura, pero si deben ser 9 colores. Pintura, calza, pintura. Los objetivos específicos o procedimentales para la consecución del objetivo general o principal son: inicialmente, identificar las necesidades psicoeducativas de los estudiantes que actualmente asisten a CIRE, caracterizarlas de acuerdo con el tipo de dificultad escolar. Luego se procede a generar el diagnóstico psicoeducativo a partir del análisis de las dificultades escolares encontradas. Finalmente, recomendar alternativas de rehabilitación escolar acordes a las necesidades psicoeducativas para ayudar a una mejor adaptación del estudiante, su desarrollo y convivencia en el marco de una educación inclusiva y de interculturalidad. Sabe lo que vale y necesita estilo. Necesito. Lirio está aquí, hay que colorearlo. Línea de investigación. La línea de investigación que se tomó para este trabajo es educación intercultural e inclusiva. Se define como un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde se puede desarrollar un trabajo que genere conciencia, que favorezca la equidad y la convivencia y así poder lograr la transformación de contextos locales. Marco teórico. De acuerdo con los lineamientos de 2017, para el proyecto aplicado se deben revisar por lo menos 20 referencias bibliográficas. A continuación les voy a presentar algunas de las referencias que consultamos a través de motores de búsqueda especializados y que nos han servido como soporte para desarrollar las palabras claves que nos dan la conceptualización que requerimos y además nos sirve como antecedente para hacer la revisión de los trabajos que se han realizado en torno a este tema. Entonces, uno de los autores es Solís, Uriarte y Valverde, que en 2012 publicaron las guías de diagnóstico e intervención psicopedagógica. De allí extraímos las necesidades educativas y la conceptualización de ellas, la clasificación en comunes, individuales y específicas. Vale la pena resaltar que en el repositorio de la UNAD encontramos un trabajo de grado sobre necesidades educativas especiales realizado por Vargas en 2015. Este fue un trabajo desarrollado en el departamento del Huila, en un colegio distrital,
Y este libro, este texto, nos sirve como un referente teórico para sacar algunos de los conceptos sobre necesidades educativas. Romero y Lavigne en 2012 publicaron el libro Dificultades del aprendizaje, unificación de criterios diagnósticos, el volumen 1. Este volumen trata de las dificultades del aprendizaje. Allí nos dan toda la categorización de estas dificultades, que son problemas escolares, bajo rendimiento escolar, dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y discapacidad intelectual límite. Estos libros son un compendio de 3 volúmenes. El volumen 2 trata de la evaluación en sí, y Luque y Rodríguez en 2006 publicaron el volumen 3, que son dificultades del aprendizaje, unificación de criterios diagnósticos, y trata las estrategias de rehabilitación escolar. Entonces allí nos dan unas estrategias para problemas escolares y para bajo rendimiento escolar, que son las que vamos a utilizar para recomendar a la fundación, y también nos da como la guía para hacer evaluaciones específicas en las otras dificultades. Aquí queremos resaltar la entrevista, la conversación que se ha tenido con la directora de la fundación, la señora Mesa, que nos ha pedido que mantengamos el término de estrategia de rehabilitación escolar. Ese término rehabilitación escolar es para ella muy importante. Es cierto que en la literatura se encuentra rehabilitación psicopedagógica y sobre todo intervención psicopedagógica. Ella quiere mantener rehabilitación escolar porque ese es como el eje de la fundación. Así se quiere dar a conocer como un centro de rehabilitación escolar, de apoyo, de orientación, de acompañamiento, pero su eje central es rehabilitación escolar. Y los temas de interculturalidad e inclusión los vamos a tomar de los autores Leiva, 2017, Interculturalidad, y la inclusión tomada de la UNESCO en 2015. Para comenzar, es necesario definir diagnóstico psicoeducativo. Para ello, nos vamos a basar en el concepto de Eck, 1987, que nos dice que el diagnóstico es un análisis que se hace de datos que tienen que ver con los saberes de la psicología y de la educación. Permiten reconocer una necesidad particular del proceso educativo y tiene sentido ya que se trabaja sobre una necesidad particular. El propósito es determinar una apreciación general de la situación. Asimismo, acudimos al concepto de Colsip de la psicología educativa, que tiene como objeto de estudio los procesos de enseñanza-aprendizaje en escenarios educativos. Resaltamos los siguientes autores porque sus premisas fundamentan el trabajo realizado en CIRE. Para Arriaga, 2015, el diagnóstico educativo permite conocer las diferencias en los estilos de aprendizaje, las capacidades, las habilidades de cada estudiante y la diversidad sociocultural de donde provienen. Todo esto posibilita el desarrollo del máximo potencial de cada uno de los estudiantes. Para Quiroga y colaboradores en 2016, ellos observan que las diferentes instituciones centran las estrategias en lo académico y desconocen la importancia que tiene el desarrollo socioemocional en el aprendizaje. Pérez, en 2016, devela la importancia del papel del psicólogo educativo y de la evaluación psicológica en los contextos educativos. Y Solís, Uriarte y Valverde, en 2012, refieren que el proceso de aprendizaje se debe abordar desde una perspectiva completa y complementaria. Todo ello, como dije anteriormente, fundamenta el trabajo que estamos realizando. Como referente teórico nos vamos a basar en Solís, Uriarte y Valverde, quienes definen las necesidades educativas como comunes, individuales y específicas. Los autores sostienen que todos tenemos necesidades de estos 3 tipos. Las necesidades comunes son las que comparten todos los estudiantes, lo que todo estudiante debe aprender de acuerdo con el grado en que se encuentra y con su edad. Las necesidades educativas individuales se refieren a la diferencia de cada estudiante, es decir, a la metodología que requieren, a su estilo de aprendizaje, a unos factores que son propios de cada alumno. Y las necesidades educativas específicas son aquellas que son individuales y que no se resuelven a través de la metodología que utiliza el docente.
La siguiente categoría es dificultades del aprendizaje. Según Romero y Lavigne en 2005, ellos hacen una tipificación de las dificultades como el tipo 1, problemas escolares, de tipo 2, bajo rendimiento escolar, el tipo 3, dificultades específicas del aprendizaje, de tipo 4, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y el tipo 5, dificultades intelectuales límite. Cada uno de estos tipos tiene un nivel de gravedad, un nivel de afectación y un nivel de cronicidad. Las dificultades de aprendizaje del tipo 1 corresponden a los problemas escolares, que se caracterizan por no ser graves, no se prolongan en el tiempo y tienen un fácil manejo con seguimiento de tutor. Se clasifican como un problema leve que no afecta de una manera dominante al estudiante y son reversibles. Son los problemas que se manejan a través de la rehabilitación escolar. El tipo 2 corresponde al bajo rendimiento escolar. Estas sí son problemas de moderada gravedad, tienen una afectación personal y se recuperan siempre y cuando se den las alternativas educativas escolares y familiares. Las dificultades del tipo 3 son las dificultades específicas del aprendizaje que si son de gravedad moderadamente alta, no remiten de una forma espontánea, es decir, requieren de una atención educativa especial prolongada. Se recuperan con programas de intervención y adaptaciones curriculares individualizadas y específicas para cada estudiante. El siguiente tipo, que es el 4, son los trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Este es un trastorno que se debe a factores personales de carácter grave, que se afectan las áreas personales y que, de acuerdo con el tratamiento médico-farmacológico y psicoeducativo, se pueden remitir y el problema disminuye significativamente. El tipo 5 es la discapacidad intelectual límite, que son las personas graves que tienen afectadas áreas dominantes y de modo profundo, tienen un carácter crónico. Mediante la estimulación ambiental se consiguen algunos cambios, pero difícilmente la remisión total del problema. Los autores nos presentan algunas características de cada una de las dificultades que nos facilitan la identificación de las mismas en el momento de la evaluación. En la evaluación es importante tener en cuenta no solo la necesidad o la dificultad, sino el origen, qué le está causando. En los problemas escolares se alteran solamente los procesos de enseñanza-aprendizaje y se dice que son de origen extrínseco, es decir, que tiene que ver o con aspectos sociofamiliares, del contexto, absentismo, pero no hay variables psicológicas afectadas ni problemas de conducta. Por ello es que estos problemas se pueden remitir muy fácilmente con el acompañamiento tutorial. En los problemas de bajo rendimiento académico, si se alteran los procesos de enseñanza-aprendizaje, pueden haber lagunas de aprendizaje, de comportamiento, de adaptación escolar. Esto tiene un origen extrínseco en los aspectos sociofamiliares o del contexto, pero también intrínseco que tiene que ver con la desmotivación o retrasos del lenguaje. Aquí se alternan las variables de motivación de procesos psicolingüísticos o habilidades de autorregulación. Los alumnos pueden presentar problemas de conducta como inadaptación escolar o mal comportamiento. Estas son dificultades que también remiten fácilmente con el acompañamiento, pero pues que sí necesitan también del acompañamiento psicológico para buscar estrategias que permitan la motivación del alumno, como esta reeducación. Las dificultades específicas del aprendizaje, si son de lectura, escritura o de matemáticas, son específicas y tienen origen en alguna alteración neuropsicológica. Se alteran las variables de procesos psicolingüísticos, atención, memoria de trabajo o metacognición. Se ven afectadas las funciones ejecutivas. No hay problemas de conducta, pero estas sí son algunas dificultades que se deben trabajar con un grupo interdisciplinario, bien sea la fonoaudióloga o la psicología clínica. Por ello, en el momento que las identificamos, en CIRE debemos remitir con un profesional que haga la evaluación adecuada. Asimismo pasa con los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o con las dificultades intelectuales límite. Estas requieren la remisión a otros profesionales.
Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, pues tiene una alteración neuropsicológica que es importante y también están afectadas pues las funciones básicas como la atención, la memoria de trabajo, la parte social, la metacognición y se ven problemas de conducta como inadaptación escolar y familiar. Luque y Rodríguez en 2006 nos presentan algunas estrategias de rehabilitación escolar para cada una de las dificultades planteadas por Romero y Lavigne. En los problemas escolares tenemos que trabajar en refuerzos de áreas de contenidos específicos en comprensión lectora, expresión escrita o estrategias de aprendizaje. Algunas de las estrategias que ellos nos dan son talleres como aprender a aprender, aprendiendo a pensar, estrategias de pensamiento y de memoria. Para el bajo rendimiento hay que trabajar la motivación, los procesos psicolingüísticos, el desarrollo cognitivo, algunas estrategias de aprendizaje y refuerzos en áreas escolares. Ellos nos dan elementos para una organización de la motivación de la instrucción. Para los problemas de dificultades específicas de aprendizaje, de lectura, escritura y matemáticas, hacen unos programas de desarrollo de habilidades como memoria de trabajo, atención y percepción o semánticas para trabajar la metacognición y la autorregulación. Y para los problemas de trastorno por déficit de atención o dificultades de intelectuales límites, sí se debe hacer necesariamente un abordaje multidisciplinar que incluye desde fármacos, reducir actividad motriz, técnicas conductuales, incrementar atención sostenida, técnicas cognitivo-conductuales, reflexividad y trabajar el contexto familiar y escolar, siempre para incrementar el aprendizaje. Esta es una gráfica que nos dan Luque y Rodríguez, donde nos habla del procedimiento y el plan de intervención, que se debe de dirigir en el contexto social, debe llegar a la familia, al alumno, tiene que ver con las tareas, también hace parte de ello el maestro y el centro. Es decir, que aquí se muestra cómo todo este proceso es integral, cómo no podemos pensar en una dificultad académica o escolar dirigida solamente al alumno. Aquí tenemos que trabajar todos y todos debemos hacer parte de la rehabilitación. No es solamente CIRE, por eso es importante dar a conocer el trabajo también a los centros escolares, mostrar que aquí se hace un diagnóstico psicoeducativo que puede redundar en el bienestar no solamente del niño, sino del centro educativo. También tenemos que hacer que participen las familias y todo esto tendrá un impacto en todo el contexto social de la localidad de Patio Bonito. Para el concepto de interculturalidad, nos vamos a basar en el Decreto 1421 de 2017, mediante el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad y se define la educación inclusiva como un proceso permanente cuyo objetivo es promover el desarrollo del aprendizaje y la participación sin discriminación. Leiva, en 2017, aborda el tema del bajo rendimiento visto desde las consecuencias del fracaso escolar, hace una reflexión sobre la respuesta de la interculturalidad a estos fenómenos. De acuerdo con UNESCO 2015, uno de los objetivos de la Agenda 2030 es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Sánchez en 2015 hace una reflexión sobre el concepto de integración y de inclusión. Para él, integración es cuando llega una persona con una necesidad educativa especial y se le recibe en el centro, pero no se hace ningún tipo de modificación. Esto es integración. Sin embargo, inclusión es cuando adaptamos la estructura física o la pedagogía a este nuevo alumno que llegó. Esta es la diferencia entre la integración y la educación inclusiva. En cuanto a los aspectos metodológicos, cabe resaltar que se hizo la elaboración de un instrumento de evaluación con base en el marco teórico que acabamos de presentar. Entonces se diseñó el registro teniendo en cuenta aspectos que son familiares, aspectos del contexto, del desarrollo prenatal y postnatal
del niño, teniendo en cuenta todo también el contexto escolar, haciendo también un registro observacional y pues con todo esto que reunimos pues logramos sistematizarlo y poder tipificar estas dificultades en cada uno de los tipos, valga la redundancia. Entre el 1, los problemas escolares, al 5, que serían las dificultades intelectuales límite. Al analizar la información, entonces, y una vez pues tipificadas, vamos a recomendar unas estrategias para los problemas escolares y para los de bajo rendimiento, y para las demás dificultades se va a recomendar que sean evaluadas por otros profesionales, porque para dar un diagnóstico se debe tener completa certeza y estos diagnósticos que tienen que ver con las funciones ejecutivas solamente se pueden valorar a través de neuropsicología, hay que hacer un test de coeficiente intelectual, o sea, son pruebas que requieren una mayor rigurosidad y que son muy delicadas para hacer un diagnóstico. Luego de la aplicación e interpretación de los resultados arrojados por los instrumentos de entrevista y registro observacional, se puede identificar que hay más inscritas en la Fundación Niñas que niños, donde en el grado primero hay 4 niñas, siendo el grado con más población. Se observa también más niñas en los grados segundo y tercero. Hay solo niñas en quinto y noveno grado, mientras que en cuarto y séptimo hay un niño y en octavo y noveno hay una niña. Notoriamente se evidencia que los niños con más remisión son los de grados inferiores. Por otro lado, se identifica un solo niño extra edad, el cual tiene 16 años y se encuentra cursando octavo grado, teniendo en cuenta que esta categoría hace referencia a niños que según su edad cronológica deberían estar en otro grado escolar. Se identifica que de 20 niños valorados, 13 se encuentran conviviendo en su núcleo familiar, lo que quiere decir que conviven con sus progenitores y en algunos casos con hermanos y otras personas como familiares de segundo grado. 2 estudiantes viven con el padre o con otros familiares, mas no con la mamá. 3 de ellos no viven con el progenitor y 2 más que viven con abuelos o tíos. De la población elegida se encuentran 2 estudiantes provenientes de zonas rurales, pertenecientes a grado primero, y un estudiante de grado segundo, perteneciente a población afrodescendiente, mientras que los 17 estudiantes restantes son de la ciudad de Bogotá. Posteriormente al análisis, se clasifican los estudiantes según el diagnóstico, donde 3 estudiantes pertenecen a los que tienen problemas escolares, 3 más muestran bajo rendimiento académico y 6 estudiantes de ellos cuentan con dificultades específicas del aprendizaje, en donde los primeros 6 pueden tener una rehabilitación dentro de la fundación y los otros 6 deben ser remitidos a valoración por psicología clínica. Los 8 estudiantes restantes
no presentan dificultades en su aprendizaje, por lo que se descarta que tengan necesidad de ser rehabilitados dentro de la fundación. Al tener los resultados de este trabajo práctico, se logra reconocer lo mucho que beneficia lograr un adecuado y oportuno diagnóstico psicoeducativo, el cual dejará claro la clasificación de las dificultades individuales del estudiante y reconocer el conducto o ruta a seguir para lograr que este estudiante genere el fortalecimiento y desarrollo adecuado y deseado con el apoyo del área y profesional correspondiente luego de las recomendaciones dadas. Citando a Arriaga 2015, al lograr diagnosticar a un estudiante es lograr reconocer los diferentes estilos de aprender en el alumno, incluyendo sus capacidades, habilidades y diversidad sociocultural. Y con esto se podrá desarrollar a niveles máximos el potencial de los estudiantes. Por otro lado, Quiroga y colaboradores 2016 observan que las instituciones centran o enfocan sus estrategias desde el ámbito académico, dejando de lado el desarrollo socioemocional en el aprendizaje. Esto se evitaría al realizar un diagnóstico claro y oportuno con la aplicación de instrumentos precisos, y así se podrá orientar de forma personalizada los casos, partiendo con las recomendaciones y así lograr que cada estudiante logre gozar del debido proceso. Sabemos que la interculturalidad la marca o está rotulada en estudiantes inmigrantes desamparados, teniendo carencia en su propia construcción de identidad, siendo población minoritaria en el lugar en donde se encuentra. Por ello, la educación inclusiva busca lograr un ambiente sensible en donde se reconozca las habilidades y potencialidades de todos por igual, logrando así un cambio en la mentalidad y en el pensar que se tiene con respecto a los demás, aceptando que se debe reconocer que la diversidad, forma de ser, entender y percibir el mundo es un estilo de aprendizaje que no debe hacer ver diferente ni excluir a nadie de una comunidad. Frente al interrogante inicial, se puede decir que tenemos respuestas, logrando identificar que son demasiados los beneficios que se logran si se aplica un adecuado proceso de diagnóstico psicoeducativo, donde se logra realizar la correcta clasificación de las dificultades del niño y por ende un mejor y claro conducto para llevar a cada estudiante a lograr en pleno desarrollo con el apoyo del área correspondiente como lo sea necesario entre el proceso y luego su respectiva recomendación. Y así, con un diagnóstico claro, basado en resultados de la aplicación del instrumento con carácter preciso, veraz y oportuno, en su información se logra orientar cada caso de manera personalizada con la respectiva recomendación para su manejo, lo cual ayudará a que cada integrante tenga un debido proceso. Y así, al ser identificada y manejada la dificultad, el desarrollo individual del estudiante, ya llevado nuevamente a las aulas comunes de manera grupal, reflejará como consecuencia un mejor ambiente y clima escolar donde este estudiante se sentirá incorporado e incluido en este entorno, teniendo presente que para que se dé este adecuado desarrollo y avance es necesario la participación de los que hacen parte del entorno del menor, como lo es sus cuidadores, acudientes y docentes. De esta manera se irá notando a futuro una baja en el índice de estudiantes reportados en esta localidad por dificultades escolares que en realidad necesitan más que ser un objeto de juicio
debe convertirse en un sinónimo de necesidad de tener el mismo desarrollo que sus demás compañeros. Y así, al tener el adecuado diagnóstico psicoeducativo, las posibilidades de recibir ayuda adecuada y notar cambios ante lo señalado en la remisión. Finalmente, se puede resaltar el compromiso social de la Fundación CIRE, brindando a todas las instituciones aledañas a ella, que pertenecen a la localidad de Patio Bonito, herramientas y recursos como lo es la rehabilitación escolar, el refuerzo escolar, las asesorías de tareas, de la mano de su equipo interdisciplinario. En nombre del equipo de trabajo, agradecemos por su atención.